Somos un grupo de 25 mamás unidas por la crianza y amor a nuestros hijos. Nuestra diversidad es lo que nos caracteriza, porque somos personas comunes y corrientes, con diferentes orígenes e historias. Muchas de nosotras somos mamás de 1, de 2, de 3 hijos, y la vida nos recuerda que sin ellos no hubiésemos aprendido tanto en tan poco tiempo. Somos mujeres casadas, solteras, dueñas de casa, mujeres profesionales que trabajan en oficinas, en fin, somos personas comprometidas con nuestros roles. Y claro, el principal de ellos, el más alucinante, el ser madres. Somos mujeres que tienen el honor de presentarse a sí mismas como mamás empoderadas. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro capítulo número 24 de Mamás Empoderadas. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y, si les ha gustado este contenido, pinchar con un like, así nos ayudan a difundir y mantener nuestro podcast. Agradecemos una vez más a el Centro de Familias del Colegio San Ignacio, quienes nos brindan su apoyo en este programa. Nuestra invitada de esta noche es Lisbeth Rodríguez Barbier. Ella es psicopedagoga, licenciada en pedagogía, educadora diferencial con especialidades en las áreas de discapacidad intelectual, trastorno específico del lenguaje, funcionamiento intelectual limítrofe y dificultad específico del aprendizaje. Lisbeth además posee un diplomado en pedagogía y neurociencias. Ella, por supuesto, es madre, mamá de Gaspar, de 6 años de edad. Liz, muy bienvenida nuevamente a nuestro programa, bienvenida a nuestro programa, a nuestro podcast y también a nuestra comunidad de madres, agradeciendo, por supuesto, tu disposición y tu tiempo de participar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muy contenta de participar en esta gran labor, ¿cierto? Que es la difusión de lo que vivimos las madres día a día, en distintos contextos, en distintas situaciones, por cierto, pero en general en compartir vivencias que podemos tener día a día, ¿cierto? Perfecto, sí, de hecho nosotros queríamos justamente tocar un tema que tú lo planteaste y que a muchísimas mamás también nos empezó como a dar vueltas, ¿no? De esto de cómo reconocer o identificar el talento en los hijos y para poder reconocerlos, creo que yo lo primero y lo que todos nos preguntamos es definir primero que todo qué es el talento. ¿Qué nos puedes decir tú qué es el talento en los niños y en las niñas? Sí, claro. Bueno, es un gran tema que yo creo que todos los padres y cuidadores nos hemos planteado desde algún punto de vista, desde cierta arista, del reconocimiento que podemos identificar frente a los niños y niñas. Pero primero que todo, como tú dijiste, debemos definir la palabra talento. Por lo tanto, entendemos que es la capacidad o una aptitud para aprender algo, ¿cierto? Pero la finalidad importante de acá es agregar el verbo desarrollar. Mm. Por lo tanto, lo que hablaremos es de diversas formas de identificar la capacidad que tienen los niños frente al reconocimiento de una habilidad. Pero antes de comenzar, es súper importante mencionar que mis estudios o lo que vamos a conversar ahora fueron basados directamente por Fernando Botella. ¿Ya? Él es un experto en formación y desarrollo ejecutivo de directivos, conferencistas y profesores de las universidades prestigiosas, de hecho como Harvard. ¿Ya? Y con un método propio que él obviamente estudió, se dedica a la transformación de personas. Y asimismo es que noté la necesidad de entender cómo justamente un biólogo y especialista en sistema nervioso humano logra apasionarse tanto por el desarrollo integral de los niños en primera infancia. Mm. Y asimismo también cómo, de forma autodidacta y como educadora, ¿cierto?, abarqué este contexto y este tema tan importante a la realidad chilena, que tenemos frente a distintas disyuntivas, ¿cierto?, distintos temores de pronto que podemos aparecer constantemente al identificar el talento de nuestros hijos, niños. Mm. Por lo tanto, descubrir el talento de los niños resulta algo apasionante, pero también es súper cotidiano. Y yo como profesora lo vi constantemente en el aula durante años. Mm. Eh, Siguiendo justamente con esta misma tónica, entonces el talento de un niño, por cierto, es cuando tiene una facilidad para hacer algo.
y se valora a sí mismo en base a sus propios gustos. Por lo tanto, los niños chilenos en general dan la mejor versión de ellos mismos en un contexto que fundamentalmente, y como adultos, por cierto, le llamamos la identificación por sus logros. Mm. Uy, Está justo temblando. nos pilló un temblor. Nos pilló el talento de identificar rápidamente un temblor. ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? No Sí, sé que, si también nos pueden que me decir llamaba algo la ahí. atención. ¿Estás tú bien? ¿Estás todo? Ya, ¿Está todo bien? parece que pasó. Acá se movieron harto las ventanas, parece. Sí, por aquí igual. Sí. Aquí hubo harto ruido. Sí, oye Liz, mira qué importante esto que pongas en contexto de la realidad chilena, ¿no? Versus la de otros países, porque si bien es cierto, hay muchas, como me imagino yo, ¿no? Teorías y papers y documentos que hablan sobre Ujú. mucho de la educación, pero no en el contexto nacional. Eso me llama muchísimo la atención, o sea, y qué bueno que hagas esa distinción. Y bueno, yéndonos un poco más hablando de la realidad chilena, en relación a nosotros como padres, ¿no? Padres, madres, cuidadores, ¿cómo de alguna forma tenemos que identificar aquellas cosas que, o mejor dicho, qué no debemos hacer? Eso es la palabra, qué no debemos hacer como madres, padres, cuidadores para que de esto de cuando identificamos los talentos, ¿qué debemos realizar también para apoyar este proceso? A lo mejor hay cosas que no las estamos haciendo muy bien. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, creo que esta es una pregunta muy adecuada para comenzar, principalmente porque en general se comienza hablando del talento por lo mejor, ¿cierto? Es decir, lo que observamos gratamente de los niños, lo que debemos hacer y los pasos a seguir como modeladores. Pero personalmente en este caso Sí. me agrada comenzar por lo que no debemos hacer. Y ¿Ya? básicamente es porque en general solemos reconocer más nuestras desventajas que ventajas y virtudes. Eso le ocurre a la mayoría de los chilenos. Mm, Acuérdense que estoy contextualizando toda nuestra situación nacional. que es cierto. Entonces, cuando empiezas a reconocer lo bueno o lo malo, empiezas por lo malo, florece por sí solo lo bueno. Eso es lo importante y lo bonito de pronto comenzar con esta gran pregunta. Mm, Ahora, para abarcarlo, ¿cierto? Voy a contarles sobre 4 cosas que deberíamos hacer como padres para poder potenciar el talento y lo que no debemos hacer para sabotearlo, ya, a ver. que es una palabra también muy, muy, muy importante. O sea, podríamos profundizar profundamente, o sea, Ujú. podemos abarcar a cabalidad la palabra sabotear, pero acá con estos 4 pilares importantes yo creo que va a resultar por sí solo la conclusión. Ya, nos va a Y gustar lo eso. primero es que jamás el desarrollo del talento de un niño se hace por presión. Mm, Vivimos en general en un sistema que permite que la presión sea parte de nuestra rutina diaria. Por verdad. tanto, a lo largo del tiempo avalamos esta dinámica también. Sin embargo, cuando forzamos las acciones de los niños, disminuimos considerablemente la elección por el agrado de una ejecución, la que fuese del chico, la Mm, que sea. mm. Recordemos también que el caso de una cantante pequeñita que ¿Ya? participaba en un programa de televisión famoso Ah, de sí. canto y baile, Ya. ¿cierto? Bien, la situación que vivió ella en un show determinado, ¿cierto? Se reveló con el pasar de los años, cuando ella confesó que físicamente no se sentía bien al salir a un escenario, que tenía dolor abdominal, entre otros malestares que ella mencionó en una entrevista. Mm, Y así es como los adultos, en base a una presión del talento, podemos opacar justamente lo importante y lo que detona la felicidad, que lo llamamos ahora, ¿cierto? Como el talento clave de ese niño. mm, Por otro lado, también, una de las 4 cosas importantes, la segunda, es no utilizar nunca comparaciones entre generaciones. mm. Importantísimo. Eso es la clave para generar un talento en el niño. Por ejemplo, cuando decimos que el profesor me daba un reglazo en la mano, o en el Así. brazo, o en la pierna, y así yo aprendí a ser buena en las matemáticas, Ay, qué ¿cierto? tremendo. ¿Quién, Sí. quién no conoció esa experiencia de su generación anterior, ¿cierto? Sí. Todos lo escuchamos, yo creo. Y este error es más recurrente de lo que creemos, pero lo importante como adultos es que tenemos que ser responsables en lograr entender que la evolución nos lleva a cambios que favorecen el presente continuo. Y esta palabra y el presente continuo lo vamos a utilizar, yo creo que durante todo este live.
Así Por como, otro lado, ¿ya? tercera parte importantísima que no debemos hacer es que no podemos obligar o forzar un talento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño efectivamente puede tener una habilidad para cierta área, pero no es completamente feliz realizando esa acción. Como por ejemplo, cantar en el escenario del colegio. Efectivamente, al chico le agradó practicar la canción en las horas de clase. Se sintió feliz por lograr mencionar la canción o memorizarla, Mm, logró posicionarse en un lugar importante frente al micrófono, ¿cierto? En la fila de adelante, y es porque tiene dotes acústicos, por cierto, claro. pero no enfrentarse al público y presentar la canción ante 10 o 300 personas. Eso justamente no le causó una satisfacción. Por el contrario, presentó emociones negativas e incluso síntomas tales como sudoración, Mm, dolor abdominal, entre varias cosas más que podríamos mencionar, ¿cierto? mm. Claro, como que hay que hacerle caso también un poco Ahí, a las señales, ¿no? A las señales como sí, físicas claro, y que, o sea, como ahora como mientras tú nos haces este relato tan detallado, y digo también que a veces hay cosas como del día a día que se nos pasan, de esto de la capacidad de observar, de estar presente con nuestros hijos, como que funcionamos en automático a veces, y esto nos hace un sí, pequeño recuerdo de estar en el aquí y ahora, hablando de esto de esto de estar con este verbo en continuo que correcto. sí, me parece súper Bueno, importante. y finalmente, como ya hemos mencionado que son cuatro pilares fundamentales para no hacer, es ¿Ya? que no podemos utilizar el talento de un niño como un talent show, ¿Cómo que es una así? palabra que es nueva, ¿cierto? Que poco lo conocemos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos complacer a los demás con el talento de un niño. Mm, ¿Por qué? Porque eso es lo importante. Porque pues lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero la complacencia es únicamente para los niños, no para los demás. El claro. talento se reconoce como algo propio. Y cuando obligamos y forzamos a esto, justamente mencionamos lo anterior, ¿cierto? Lo forzoso, lo obligatorio, llegan las comparaciones por sí solos y genera una presión en el chico o en la chica. Claro, ha sido la abuelita, hágalo porque la abuelita pidió que lo vea, que no sé quién, el hermano Claro, mayor y claro, uno a veces cae en esa dinámica y uno no se da cuenta, lo hace como casi de manera instantánea. Qué exacto. importante. ¿Eh? Y bueno, una de las mamás también, mientras estábamos en reunión de pauta, preguntaba en relación a la autonomía ¿qué- de los niños, ¿no? ¿Qué es la autonomía y cómo se relaciona entonces con la identificación del talento en los niños? Porque tiene como harto que ver, ¿no? De acuerdo a tu relato. Claro, es una muy buena pregunta, ¿Ya? porque se responde justamente con la complacencia del niño al reconocer su talento, Mm, ya que cuando se presentan los momentos claves para demostrarse a sí mismo ¿ya? que es bueno en algo, aparece justamente la autonomía por la autogestión de su acción, se reconoce como tal. Por lo tanto, quiere tener una constancia de justamente algo que le complace. Es decir, hablando en primera persona, por supuesto, ¿Ya? que me identifico con algo y me haga bien, que yo creo que a todos nos pasa, nos ocurre al día a día, ¿cierto? Algo que me satisface y que quiero continuar ahora y en cualquier momento. Y eso mismo lo percibe el niño cuando tiene esos pequeños logros. Mira, qué clave esas palabras, ¿no? Como que me identifico con algo que hago bien, que me satisface, claro, que quiero continuar, como dijiste, ahora, ¿no? Y en cualquier momento. Claro, Esas son y que frases, sea en presente continuo, como habíamos mencionado anteriormente. sí, esas frases como que las deberíamos tener casi anotadas, ahí grabadas, creo que son, o sea, son fáciles de recordar porque es algo que uno también como adulto lo debiese hacer, ¿no? Bien lo podríamos Claro. aplicar también los adultos. Y hablando de los adultos, ¿cuáles son los Ujú. parámetros que debemos tener nosotros, los padres, madres, cuidadores, para de alguna forma monitorear y generar este como sentido ya de responsabilidad, ¿no? Hacia los niños. Mira, aquí en los parámetros debemos considerar el monitoreo, que yo le llamo, esta es la base fundamental de la pirámide o la gran triada,
que es la identificación del talento del niño. Y acá justo llegamos al punto en que todos quieren saber el cómo y el cuándo, ¿cierto? Sí. Y esto se responde, como te había dicho, en 3 fases que son irrevocables incluso. Pero que antes que todo, debo decir que no es un método, por cierto, y eso lo tenemos Ya. que dejar claro, porque no tiene una estructura. Esto va fluyendo en función de la necesidad del niño o de la niña, Claro. ¿cierto? Y al final de la explicación entenderemos por qué, ¿vale? Ahora voy a explicar esta triada importante. Ya. Súper. Primero, el niño o la niña realmente de forma natural se le facilita algo, de forma natural. Esta es una palabra sumamente clave. Por ejemplo, que cuando la madre o el padre o cuidador está cocinando, el niño se incorpora naturalmente siguiendo una línea básica, como por ejemplo distribuir los alimentos, apilar los alimentos, segmentarlos, agruparlos, entre otros factores que puedan coincidir en la cocina, ¿cierto? Mm. Y que por cierto lo observamos de una forma natural, porque él se quiso incorporar. Y cuando se incorporó, tuvo un agrado. Y asimismo, también podemos identificar que él guarda, que clasifica, que corta o que pica ese alimento determinado que escogió. ¿Por qué le agradaba? Porque le agradaba la textura, porque era familiar con el sabor, ¿cierto? Tenía circunstancias que podían conectarse con él mismo. Por lo tanto, la naturalidad, por algo que vemos que disfruta, es parte de esta triada importante en el reconocimiento del talento único. Lo segundo es que obtiene mejores resultados. Tenemos que identificar en qué Claro. obtiene esos buenos resultados, o los mejores. Podemos seguir justamente con el ejemplo anterior. Ya. Conforme pasa el tiempo, podemos observar que en el juego en el parque, ¿cierto? En la plaza, en el colegio, etc. Obtiene buenos resultados cuando organiza el juego, por ejemplo. Más allá de ejecutar el juego, es decir, que logra unir a un grupo de niños y es capaz de entregar instrucciones de niños, ¿cierto? Bien básicas, Sí, claro. para que, por ejemplo, la pinta se lleve a cabo, ¿cierto? El niño logró realizar una finalidad y una función en este juego de la pinta. Podría haber sido la distribución de los roles, ¿cierto? En otro juego, pero él reconoce como tal, y nosotros lo observamos, que tiene buenos resultados en aquello que decidió tener de forma natural, que no fue impuesto ni obligado por nosotros los adultos. Mira. Y finalmente, en esta triada, es ver en qué se divierte más el niño. Y continuamos con el interés por agrupar verduras, por ejemplo, como lo habíamos visto en la primera fase. Luego de unir al grupo de niños también en el parque, conocidos o desconocidos, y finalmente observamos que aquello le causa felicidad y que logra cumplir una meta o el objetivo de lo que logró él instaurar en su mente, en ese momento y en esa circunstancia. Wow, claro. Entonces, para poder sintetizar esta tríada importante, vamos a ocupar los conceptos claves, que es la naturalidad o la espontaneidad, ¿cierto? En qué obtiene buenos resultados y finalmente en qué lo divierte, que lo sintetizamos en la felicidad. Qué linda palabra. Como que eso es como lo culmine, ¿no? Es como que se sienta feliz, satisfecho, realizado por... Mira. Claro, y como te había dicho en un principio, Elisa, no es un método, porque si fuese método tendríamos que seguir los pasos como tal. Claro, Aquí es lo que surge, ¿cierto? claro. De ese juego en el parque, de lo que ocurre en el colegio, de lo que ocurre dentro de tu casa, en la cocina, etcétera. Es algo armónico. Oye, pero ¿y qué pasaría? Bueno, hablando de esta armonía que es como, wow, perfecto, pero ¿puede ser que no se dé? O sea, no sé, por ejemplo, que a lo mejor el niño no se siente del todo valorado, como tú lo decías, de que a lo mejor no todos los niños lo siguen con la pinta o no lo toman mucho en cuenta, porque hay ciertas cosas que uno como niño, como persona, no puedes controlar. Tú no puedes controlar cómo la otra persona se va a sentir o la decisión que vaya a tomar. Entonces, como desde esa arista, ¿cómo saber diferenciar qué es netamente por la necesidad del niño de sentirse partícipe o aceptado por su entorno? No sé si se entiende un poco la pregunta. Sí, sí, se entiende perfectamente. Efectivamente esto puede ocurrir. ¿Ya? Lógicamente que va a pasar. Por lo tanto, nosotros, los padres o los cuidadores, somos quienes debemos acompañar efectivamente, esa palabra también tiene que estar presente en todo momento, de manera efectiva,
el proceso de los niños en función del desarrollo con el entorno, porque eso estamos hablando Mm, y no saquemos el foco de lo natural y del entorno. Por lo tanto, tenemos que entregar la herramienta necesaria para que ello ocurra, o de lo contrario, también evitar que llegue a un sentimiento crudo, de mm, frustración, de mm, tristeza, y entre varios más factores emocionales que pueden ocurrir cuando el chico no identifica o no se siente incluido en esto que está realizando, mm, ¿cierto? La idea es no mm, exponerlos a algo innecesario. mm, Y volvemos nuevamente a la triada, ¿cierto? Con la identificación. mm, Nosotros como adultos debemos identificar, discernir si el entorno donde se relaciona nuestro niño, nuestro hijo, ¿cierto? Es propicio para él o ella. Y por mm, lo tanto también así observamos asperezas que pueden surgir. por supuesto. Nuestra labor es quitarlo de aquel círculo que le puede causar algún malestar. Mm, También tenemos que, por cierto, ser parte de su desarrollo, involucrarnos completamente, sin mm, cuestionarnos a nosotros mismos, que es como la invitación que podemos hacer mm, para reconocer el talento de un niño, es que requiere que nosotros pasemos momentos efectivos con ellos. mm, Esto también es una palabra que deberíamos subrayarlas en todo momento. No es necesario tampoco dejar de trabajar, ni mm, renunciar a horas laborales o quitar rutinas para tener más tiempo con los niños, sino que ese momento, esa instancia debe ser de calidad. mm, Observarlos en todo momento, en sus matices, conversar con el niño o niña de tal manera que no sea preguntándole, por ejemplo, si quiere comer piso de papa frita, sino que intencionar una pregunta para obtener una respuesta de calidad, que te mm, invita a ti como adulto a analizar lo que escuchaste o viste durante el día. Y es mm, aquí donde viene la calidad, nuevamente en el presente continuo. mm, Lo vamos a mencionar varias veces. mm. Claro, como que qué es lo que te está haciendo feliz en este momento. O claro, una pregunta más bien amplia, me imagino yo, para un niño que también le permita a él hacer una reflexión, ¿no? Porque a veces uno puede condicionar así, ¿te gusta el amarillo o el blanco? O sea, como, Claro, ¿te gusta el blanco, cierto? No claro. sé, es como eso creo yo, Que y no es es, una mala pregunta, sino que no, claro. tenemos que profundizarlo un poquito más. ¿Cachai? O de pronto Mm, preguntarle si le gusta la pizza o la papa frita, ok, pero ¿por qué en este momento, en esta situación y no en aquella vez que me dijiste que no? claro. Claro, qué importante es esa, como lo hemos hablado en otros capítulos, como esa conexión, ¿no? Y lograr esa conexión real con tu hija, hijo, a veces no es tan sencillo. Por lo mismo que tú mencionabas recién, el tema de las rutinas, el trabajo, pero entregar horas de calidad es lo importante para poder hacer una buena observación, digo yo. Y bueno, yo sé que tú nos has dado estas como consejos y tips y ya nos dijiste que no hay una metodología, pero si bien no hay una metodología, ¿habrá alguna como pauta? O sea, más allá de esta triada que nos mencionaste, una guía que nos permita reconocer como estas destrezas, estas habilidades de nuestros niños y también de esa manera, volviendo un poco a lo de antes, ¿no? De Ujú. guiar este autoconocimiento. Claro, por supuesto que sí, y también destaco esta pregunta, pero como bien mencioné anteriormente, no es un método, Ujú, ¿cierto? mm, Sino que la calidad del tiempo que vivimos con los niños nos logra identificar esta triada que mencioné anteriormente, que es sumamente valiosa, mm, porque para eso es el reconocimiento del talento. Esta triada nos entrega los factores principales para el reconocimiento. mm. Y aquí voy a colocar el caso muy famoso, esta, por supuesto que todos los hemos escuchado su apellido, el caso de Rafael Nadal, ¿Del que es tenista? un ¿Ya? reconocimiento de talento, ¿Ya? talentísimo, por cierto. Mm. Ya que siempre, por ejemplo, él fue pelotero, siempre quiso estar con una pelota de fútbol. Ah, sí. Su pasión ¿Ya? de jugar fútbol. Y Ah, se mira. observó eh, un talento por lo que le resultaba natural, ¿cierto? Que era dominar un balón. Y todo el día, hasta los 13 años, estuvo con la pelota y salía a la cancha y jugaba con los amigos del barrio. Y le gustaba porque efectivamente obtenía buenos resultados. Era muy Mm, bueno en la cancha. Y también porque lo hacía feliz. Ahí volvemos a la triada, ¿cierto? Lo natural, que obtenía buenos resultados y que tenía una complacencia y una felicidad por él mismo, por lo que lograba. Sin mm, embargo, gracias a su tío Miguel Ángel Nadal, futbolista famoso,
es que un día él le presentó la raqueta de tenis y Ujú. Rafael Nadal descubrió que no era tan solo bueno para la pelota, sino que siempre el mejor, fue el mejor Mm, en la pelota. Pero la raqueta lo llevó a abarcar otro mundo, en donde se sentía más complaciente que un balón. mm, Por lo tanto, aquí llega otro concepto, que es la autoestima y la autonomía. Y esto se adosa a esta tríada que mencioné anteriormente. Mira cómo van mm. saliendo factores importantes, ¿cierto? Sí. Estaba naturalmente con un balón, ¿cierto? Y un dominio de ello, tenía buenos resultados, era feliz, pero la raqueta le entregó algo distinto, que fue ser autónomo. Mira. Y hoy por hoy sabemos que se pudo convertir en el mejor del mundo en el tenis, el Sí, número claro. uno. Entonces, con los factores que ya mencioné anteriormente, le agregamos ahora el autoestima. Mm, El niño se siente por el mismo, ¿cierto? Reconocido porque efectivamente lo hace bien, lo hace feliz y lo puede lograr de forma autónoma, sin mm, necesidad de que esté un tutor 100% al lado de él. ¿Sí? Eso es súper importante, lo tenemos que considerar en todo momento, que el niño se sienta autónomo en desenvolverse en lo que le gusta, en el mm, descubrimiento de su talento. mm. Ay, qué interesante, ¿eh? Súper interesante porque estoy pensando si esto lo hubiésemos sabido nosotros desde pequeños, pucha, seríamos, pero grandes personas, grandes aportes a la humanidad, desarrollando en pleno todos nuestros talentos. Pero en fin. Oye, Liz, Oye, mira, pero oye, sí, espera, te cuéntame. voy a interrumpir Sí, un no, segundo, cuéntame, porque cuéntame. el talento no quiere decir tampoco que voy a ser reconocido a nivel mundial. Si el talento puede estar en todo momento, en tus labores diarias, en tu profesión, eres talentoso para algo, todos somos talentosos para algo. No quiere decir que porque no sea el número uno en algo, no voy a Mm, dejar de tener talento, para mm, nada. Recuerden que la felicidad, lo importante es ser talentoso. mm, mm. Mira, qué gran reflexión, qué gran reflexión. A ver si alguna de las mamás también aquí quiere opinar al respecto. Em, Oye, Liz, y otra de las ¿Mm? preguntas que salió al respecto, porque, ¿Sí? claro, si bien tú mencionabas como harto de los talentos, pero ¿qué pasa con aquellos niños como que están todo el día ocupados en actividades? Porque la dinámica familiar y la rutina del hogar te lleva a eso también. Uno no tiene Claro. mucho tiempo y lo incorporamos a varios talleres y cursos extraprogramáticos del colegio. Y estas actividades los dejan en realidad muy cansados, sin la posibilidad incluso, creo, a veces de disfrutarlos. Entonces, ¿cómo poder regular esta como tendencia que experimente con todos los talleres y que haga mil cosas en el día a día? Claro, bueno, yo creo que nos ocurre en gran parte que queremos abordar la mayoría sin observar lo que mencioné antes de esta pirámide importante, ¿cierto? Mm, Y aquí volvemos a retomar el concepto de la observación efectiva, el momento efectivo que yo tengo con mi niño. mm, Eh, mm, Justamente es lo que no se puede responder como tal, te digo. Yo creo que todos tenemos que validarnos por la preferencia que queremos darle a nuestros hijos. mm, Si tú estás buscando el área musical, bueno, ¿tendrás algún talento de por medio? Por cierto que sí. Me imagino que como padre y lo inscribiste en algún taller porque observaste algo en él. mm, Es mm, un poco probable de que gratuitamente tú quieras llevarlo a una línea porque simplemente se te antoja. Eso es muy raro que ocurra. Y también tenemos que validar nuestro instinto maternal o paternal, ¿cierto? Como cuidadores. Es algo que solo nosotros lo podemos observar en la dinámica diaria. mm, Eh, Sin embargo, siempre debemos considerar los ritmos, los tiempos y los momentos que los niños conforman el día a día. Pero recuerden que la forma natural en donde se quiere incorporar, por ejemplo, a este taller, mm, debe ser por gusto y porque lo hace feliz. mm, Por lo tanto, regular estos conceptos nos invita a que podamos analizar un poquito más las actividades extraprogramáticas que ofrecemos a nuestros hijos mm, o a nuestros niños con los que cuidamos, con los que participamos a diario, ¿cierto? Y utilizar el filtro, ese filtro que tenemos maternal o paternal. mm. El filtro y el llamado instintivo yo creo que es base para que podamos focalizar el punto del talento del niño o de la niña. Mm.
Que es cierto, sí, utilizando este filtro que a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque los colegios y muchos lugares te entregan tantos talleres muy llamativos, por cierto, y, y Claro. que a uno mismo le gustaría Ujú. acceder a toda esta cantidad de talleres y de cosas, que con suerte yo tenía gimnasia rítmica, atletismo y teatro, no, no había más. Hoy en Claro. día hay millones de cosas. Y en esa línea, viendo también cómo trabajan en los colegios, ¿no? En el sistema educativo Sí. tradicional. Eh, ¿Cómo se trabaja este desarrollo del talento en el colegio, en el sistema educativo tradicional que evalúa a todos los estudiantes por igual? Claro, claro que sí. Bueno, aquí esta pregunta creo que todos la podemos hacer y la hemos hecho ahora o la vamos a hacer en un futuro cercano. Y debemos tener quizás más de una experiencia diciendo, el profesor no era bueno, el profesor o tutor que llama constantemente, que me llama para cambiar algo de mi hijo Mm, o que ve algo claro, negativo, ¿cierto? sí, Bueno, te puedo responder desde dos aristas, primero como profesor y después como madre. ya, está buena Como esa. profesora, efectivamente, claro, efectivamente, como profesora debemos cumplir con parámetros que determina una entidad educacional. En este caso, el Ministerio de Educación para los colegios públicos, sistema educacional interno para los privados, ¿cierto? Sin embargo, somos nosotros, los adultos a cargo del niño, quienes debemos informarnos con antelación, por cierto, con antelación, ¿Ya? sobre la forma de operar este recinto o este lugar, ¿cierto? O este taller antes de que se relacione con ese medio. Claro. Del cual, por cierto, es importante siempre considerar los reglamentos de las instituciones, entre otros puntos sumamente relevantes. O sea, Mm, yo hago un contrato con quien quiero que lleve la formación de mi hijo. mm, Por lo tanto, debo averiguar con mm, antelación qué es lo que le voy a presentar a él o a ella. No mm. obstante, como madre, ¿Ya? como bien te lo mencionaste, debo decirles que cada uno de nosotros conoce y reconoce el desarrollo de nuestros hijos en el medio del Mm, que hemos conversado, ¿cierto? El colegio, los talleres, el parque, etcétera. Y cuando somos capaces de efectuar en el tiempo la calidad de participar con ellos, comprendemos justamente que se desarrolla en un espacio determinado, un espacio determinado efectivo, de felicidad, de naturalidad, de una mm, zona de confort. Pero mm, asimismo también asumiendo que siempre el comportamiento va a estar asociado a el medio en que lo rodea. mm, Por tanto, podría haber una variación en que el niño frente a sus pares no se sienta tan cómodo, mm, ¿cierto? Tan cómodo. Pero la base o la esencia del niño siempre va a estar en la compañía que le vamos a brindar nosotros. Insisto, como padres, como cuidadores, como familiares, como el tío, ¿cierto? Aquí también salen las madrinas, los sí. padrinos, es un mundo familiar. Y Mm, respondiendo ya derechamente sobre el sistema educativo, se invita, básicamente, o hago la invitación a que el profesor, tutor o maestro deba provocar que el niño logre adquirir esta triada mencionada anteriormente. Y mm, provocar, cuando yo ocupo este verbo, lo vemos desde el punto en que nos enfocamos siempre en él, desde un espacio de colapso, porque eso es provocar, mm, es que el niño colapse en algún punto, que muchas mm, veces ocurre en la sala de clase, cuando viene este colapso, esta provocación por algo, y se invisibiliza cuando hay un colapso, se invisibilizan los talentos cuando estás en un grupo grande, ¿cierto? En la sala de mm, clase, imagínate una profesora con 35, 45 niños, ¿cómo puede abordar todos los talentos al unísono? Por lo tanto, la palabra que yo mencioné anteriormente, que es la provocación que debe hacer el profesor, es simplemente para que se observe lo natural y que haya una conexión y una diversión por algo. Entonces, yo no puedo estar como agente pasivo frente al niño sin que yo provoque la intención de que él quiera probar, de que quiera claro. incorporarse a algo, ¿cierto? De que quiera reunirse con aquel niño o con aquel instrumento. Eso Mm. es lo importante, que se entienda bien qué es provocar. Claro, igual los profesores tienen un gran desafío pensando en que tú me estabas hablando de estos colapsos de espacio cuando son cursos, pensemos, sobre 35 40 personas.
Niños, ahí se hace difícil, ¿no? Y claro, se Claro que invisibiliza muchísimo. Recordando mi historia o de muchas otras personas que estaban en una sala con muchos alumnos. Igual yo me imagino que eso ha ido cambiando con el tiempo, depende también si es un sistema particular, privado o público. Pero sí, hay también una labor no menor con los docentes y los profesores. bueno, es parte de lo que pedimos los profesores Mm, en beneficio de poder potenciar los talentos de los niños, y que no tengamos un, un colapso en números dentro de la sala de clase y que podamos realizar una gestión más personalizada. mm, Eso es lo que mm. buscamos. Oye, y bueno, ¿y cuáles entonces, si lo vemos como a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios eh, al identificar como de una manera más bien exitosa los talentos de los niños y de las niñas a largo plazo? O sea, sabemos de que va a ser Ujú. feliz ahora y lo va a pasar súper bien, pero ya más adelante, ¿cuáles serían los beneficios? Claro, bueno, hasta ahora hemos dejado súper claro, ¿cierto?, que el talento no quiere decir que el niño será o la niña será el mejor en cierta área. Ujú, Creo que lo entendemos ya como tal, el mensaje ha sido bien claro. mm, Y no tiene la obligación el niño o la niña de ser un Nadal, ujú, un Alexis Sánchez, una Krystal Kovrich, ¿cierto? Un Mozart, un mm, James Good, entre muchos más que podemos referirnos, ¿cierto?, por su talento extremo. Ojo, mm, ahí hay un talento extremo. sí. Sino que el talento está absolutamente relacionado también con el futuro profesional de nuestros niños. Mm, Cuando yo reconozco una habilidad en mí, puedo tomar mejores decisiones. Cuando reconozco el talento en mí desde la infancia, a futuro voy a tener una decisión muy asertiva. verdad. Existe un estudio importante que nos habla justamente del compromiso sobre las carreras de educación superior y habla que el 28,8% de los estudiantes de educación superior en el primer año desertan. Pero yo creo que lo Wow. más alertante o que nos genera ruido es que el 49% de los estudiantes desisten de su carrera inicial y se matriculan en otra que quizás no está relacionada con la inicial. Wow, es alto. Por lo tanto, aquí la respuesta es reconocer justamente el talento de tus hijos Mm, y nos invita a que seamos constantes en el tiempo, nuevamente en un presente continuo, ¿cierto? Para apoyarlos y para que descubran el área de felicidad que se caracteriza por una capacidad, una actitud para aprender algo de forma natural y que a futuro va a poder tomar una muy buena decisión para no ser parte de este porcentaje que hemos mencionado ahora de los desertores o del cambio de carrera, etcétera. Hay un montón de cosas más que podríamos mencionar, ¿cierto? Pero es reconocer qué es lo que te hace feliz para tomar una muy buena decisión. wow. Como con esto de los estudios de vocación que me hacían antes en tercero medio, en cuarto medio, era como bien tarde. Ujú. Como que hay que Claro, es que empezar. te obliga, el sistema te obliga Te a obliga. poder tomar una Claro. decisión en el momento, en el ahora. Mm, mm. Mira qué importante. Claro, yo estaba pensando en los beneficios, me imaginaba que iba por ese lado y claro, o sea, te ayuda a definir en lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida desde el punto de vista profesional. O sea, no es menor. O sea, no es solamente como algo que uno lo haga por diversión, por ocio un rato. O sea, es algo que te puede dar de comer, entre comillas, el día de mañana. O sea, es súper importante identificar el tema de Ujú. los talentos. Y, y a ver, y como nosotros como papás, mamás, debemos dejar de impulsar a nuestros hijos a practicar algo que ya hacía, por ejemplo. Claro, claro que sí. Eh, Cuando debemos dejar de impulsar a nuestros hijos o hijas a practicar algo, bueno, cuando simplemente ves que no lo hace feliz. Volvemos a la retórica anterior, es así de sencillo. Si tú ves que no le causa felicidad a eso que tú le estás brindando, hay que dejarlo. Claro. Cuando no conecta con aquello que fue impuesto, Mm, que es parte de las cuatro cosas que mencioné anteriormente que no debemos saber, ¿cierto? Que es la obligación, forzar algo. mm, Y cuando observamos que el niño está en un modo off. ¿Y por ya. qué escribo el modo off? Porque debemos pensar también que existe un modo on, ¿cierto?
siempre ¿Ya? existe el contrario. Y aquí voy a mencionar también el estado on, que es todo aquello que debemos aseverar hacia nuestros niños, ¿Ya? y aquí viene el on, mediante la observación, la conversación y la valoración. Y cuando tenemos nuevamente esta triada, ¿cierto? En estado ¿Ya? on, finalmente vemos que hay una asertividad y hay un interés por lo que está adquiriendo nuestros hijos o nuestras niñas. Y la observación es la base fundamental. La conversación de calidad es cuando preparo una buena conversación, como lo habíamos mencionado anteriormente, de forma intencionada, con preguntas efectivas, para tener respuestas certezas y también de calidad. Y la valoración es cuando somos capaces de reconocer sus logros. Lo valoramos y lo validamos sin juzgar lo que puede ocurrir. O sea que reconocemos todo a través de su destreza. Mm. Mira, esto igual requiere Son, son, práctica. son- sí, Estaba o sea, pensando. Suena súper tenemos que entender bonito, que es así el yin y como... el yang. Tú, Perdón, sí, perdón. tú lo dices como que suena súper lindo, pero como que requiere práctica, porque aparte uno como padre, madre, como que viene con una serie de cosas de atrás, de tu propia educación, y que a veces de forma muy, hablando de espontáneos, ¿no? Natural, te salen, y uno Ujú, quiere como que imponer su forma de ser, o incluso inconscientemente o conscientemente, quieres que tu hijo sea como tú, ¿no? Es que tú tienes que ser bueno para las matemáticas como yo y como tu claro. papá y como no sé quién. Entonces, qué importante que esto, lo que tú estás diciendo, como que la gente lo adquiera en el día a día y lo vaya practicando. Porque Exacto. esta conversación que tú decías como de calidad, no es tan fácil a veces. Po. Pero es más cotidiano de lo que uno puede creer. Mira, ya, De ya. pronto nos cerramos un poco porque lo que estamos hablando ahora tiene harto concepto, pero es muy trivial, es algo muy cotidiano y siempre está presente. O sea, Mm, todos tenemos en algún momento una conversación de calidad, no tan solo con el niño, sino con el adulto, por lo tanto ya sabes que lo puedes hacer. claro. Siempre observas al que está al Mm, frente, al que va en la micro, a tu hijo, en cualquier circunstancia y momento. Y mm, también siempre estamos valorándolo. mm, Es algo que es muy común en nosotros, está siempre. Lo que pasa es que no lo hacemos consciente. mm, mm, La invitación es a eso, básicamente, de que todo lo que hacemos, que lo hacen a diario, y te aseguro que todos los que están escuchando en este momento lo hacen a diario, pero tenemos que serlo consciente de que efectivamente lo hacemos bien, mm, lo hacemos bien y estamos logrando algo, no mm. es algo distinto ni ajeno. Mira qué interesante, como saber si hablando de talentos, ¿no? De que podemos lograr tener una conversación de calidad. Eso puede ser un talento, ojo. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Yo, Claro. sí, qué importante, qué importante. Eh, y, y hablando también de ir más allá, ¿no? Más allá del talento, en fin, pero Ujú. ¿cómo reconocer que el desarrollo de un talento ya después se convirtió en la práctica ya de una, como una disciplina? Porque eso pues se puede dar, Qué ¿no? buena palabra la disciplina. Sí, absolutamente sí. Yo creo que es la palabra clave de todo lo que hemos conversado, es la conclusión. Cuando la observación, la conversación y la valoración, los estados HON que mencioné recientemente, ya están abiertamente conjugadas, Ujú. ¿cierto? La percepción del niño muta y se siente autovalorado y tiene y un concepto de autoestima, como lo mencioné anteriormente, porque piensa que aquella persona, él siente que aquella persona que me cuida me mantiene protegido, ¿cierto? Mm, Ya me brinda un espacio donde puedo avanzar en mi desarrollo personal. Puede claro, tener una constancia porque me lo está brindando el adulto. claro. Puede tener esa constancia en lo que hace porque le gusta y porque su cuidador, su padre, su madre, lo reconoce como tal. Mm, Y puede él mismo autogestionarse y reconoce absolutamente su talento. Y aquí aparece de la mano, ¿cierto? La responsabilidad y la voluntad que tenemos nosotros como adultos, mm, tener esta disciplina. Nunca debo dejar de lado esta triada que mencioné anteriormente, ¿cierto? Siempre debo acompañarlo y el niño comprende a sí mismo la materia, el área donde se siente cómodo,
está en una constante matriz del talento y reconoce la felicidad por su conocimiento. Por tanto, acá avanzamos de la felicidad, ¿cierto? Por hacer algo como un acto repetitivo, que es Mm, la disciplina, a reconocer la felicidad porque soy consciente de mis habilidades y de mi constancia. mm, Entonces, el talento ya pasó a ser una disciplina cuando soy constante, cuando el niño mm, entiende, o la niña entiende de que esto va avanzando en un mm, presente continuo y en un futuro cercano. Y esto mm. lo vemos en la infancia, en la preadolescencia y, como había mencionado anteriormente, en la educación superior, en la profesión que quiera optar, el oficio que quiera tener, ¿cierto? No necesariamente vamos a sacar a todos los niños de Harvard, sino que No, no. puede ser parte de un oficio que le va a brindar un apoyo a la familia, ¿cierto? Al país, etcétera. Es parte de, Mm, nunca hay que boicotear ese aspecto. Es mm. tan válido igual. Qué importancia hablando como de valores, el tema de la constancia, que a veces cuesta tanto, Ujú. ¿no? O como que a veces mucha gente es como, oye, necesito mucha fuerza de voluntad para ser constante en esto. Y como bien tú decías, esto ya se va a dar como de una forma natural, ¿no? Como Correcto, algo es como espontáneo. rutinario, mira, espontáneo, qué lindo. Y mira, para finalizar, ¿qué Ujú, mensaje podemos dejar, así como para cerrar, ¿no? Como un mensaje final, una ujú. reflexión al término de esta conversación. Sí, una frase que es bien bonita y que también la tomé de Fernando Botella, en que nos invita a que debemos inspirar desde el corazón para que los Mm. niños encuentren la luz, No. ¿cierto? Y que finalmente no debemos caer en el síndrome de la Z, que también lo menciona. ¿Ya? Incorporar en nuestras vidas adultas o muy adultas, ¿cierto? Que para los niños debemos jugar y no juzgar. Ese es el Mm. síndrome de la Z. Ah, mire, Cachémoslas y brindemos el apoyo del juego, ¿cierto? En vez del juzgar. Jugar y no juzgar. mira, nos falta más jugar entonces. Sí, porque te conectas, po. Sí, es una forma de conectar. Nos cuesta retroceder a la edad de nuestros niños. Sí, sí, es Cuesta que mucho evocar, sí. evocar lo que vivimos en ese momento. Y aparte, el que logra evocarlo, Mm, también asociarlo a la época en la que mm, estamos. claro, claro. Claro. Sí, a ver, hay que jugar. Bueno, yo igual bailo jazz dance. Trato de conectarme con esas cosas, claro, o sea, me cuesta, pero me gusta bailar, la tecnología no es lo mío, pero ya más o menos caché cómo conectar la cosa, el jazz y todo, así que sí, que vamos a tener que hacer entonces un próximo capítulo de juegos, de dinámicas de juegos, Liz, yo creo que tú también estarías ahí ideal. De hecho, viste, yo te presenté como que ya hubiese estado antes. Entonces, a lo mejor te vamos a Claro. tener. Te vamos a tener en el próximo programa. Oye, mira, para finalizar, y parte de la tradición de este programa, es que nosotros realizamos preguntas cortitas, con respuestas cortas, Vale. sacadas de hace tiempo atrás de un actor británico maravilloso que entrevistaba a gente de su área, a actores, y siempre salían como reflexiones bien bonitas. Y esto dice así, A ¿cuál ver. es tu mejor dato práctico o el dato estrella? Oh, wow. Ta, 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 Eh, ta, ta. Tu mejor dato práctico o bueno, dato estrella. yo creo que el dato práctico lo mencioné ahora al último. Tratar de volver a ser niños. Mira. Yo creo que ese es el dato más práctico que podemos tener para conectar con ellos. Mm, Por ejemplo, en mi caso, como es niño, a mí me costó en un principio mucho conectar con el juego del varón. No sé si la palabra es muy adecuada, pero mi dinámica era otra. Era estar jugando de forma más pasiva. ujú, Nunca jugué a una pelea cuando chica. No tuve esa relación porque aparte tengo una hermana, entonces bueno, era otra dinámica, claro. ¿cierto? Con mi hermana teníamos juegos mucho más tranquilos, pasivos, de canto, de baile, que era muñeca y qué sé yo, pero con el varón pasa totalmente lo contrario. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo evocas si no viviste eso? Mm, Bueno, mm, intencionas y mm, logras posicionarte en lo que podría ser, pero sintiéndote niño. mm. Eso es evocar.
Sí, retroceder y sintiéndote niño en ese momento en el que vas a participar de tu hijo en calidad. mira qué bonito, qué lindo. Y Liz, ¿tu mejor lugar o rincón del mundo para descansar? Chuta, la respuesta es sumamente fácil. Acampando, Ya, acampando. ya, Sí, qué somos rico. campistas, nos gusta acampar y disfrutamos de la mayoría de los lugares a los que vamos. Eso nos conecta mucho. Como la conexión con Nos la desconecta y naturaleza. nos conecta al mismo tiempo, sí. Mira qué rico. ¿Tu último momento de máxima felicidad fue? Eh, a ver, para que nos suene un poco utópico, eh, pucha, tengo todos los días momentos de felicidad al levantarme al lado de mi familia y acostarme al lado de mi familia. Ay, qué bonito. Qué lindo, porque eso Un poco habla de sencillo, una pero persona agradecida, ¿eh? Qué bonito. sí, Qué sí, lindo. sí. Me gustaría hacerlo estando con mis papás, mi mamá, mi papá y mi hermana, pero ya, obvio, no se puede, pero Mm, no se mm, puede triangular aquí, que es diferenciar que tenemos dos familias distintas, claro, ¿cierto? Pero ya el hecho de que pueda levantarme y acostarme con ellos todos los días y saber que mis padres y mi hermana están bien, ya genera una felicidad suprema. claro. Mira. Y por último, una mamá empoderada es. Una mamá feliz. ¡Yay! Me gustó esa respuesta. Ah, la vamos a poner ahí como. ¿Ah? Una mamá empoderada es dos puntitos, una mamá feliz. Sí, de todas maneras. Liz, oye, no, de verdad, lo vamos a después ahí a acuñar acá en los próximos programas, citas de entrevistadas estrella. Acá la lista de una mamá empoderada, una mamá feliz. Pero sí, muy cierto. Muy, muy cierto, Liz. Oye, bueno, Muchas agradecemos tu gracias. participación que ha sido maravillosa. Vamos a después a pedirles ahí el feedback de las mamás. Quisiera agradecer Ujú. nuevamente tu participación, tu tiempo, tu apoyo y bueno, a los que nuestra audiencia que tenemos aquí siempre, nuestros seguidores, los invitamos nuevamente a seguirnos, a seguir nuestra cuenta de Instagram, YouTube. Estamos presentes también en Spotify como las mamás empoderadas. En YouTube ustedes ya, no saben, ya saben, es mamás empoderadas. En Instagram, las mamás empoderadas, para que nos recuerdan. Y bueno, queremos también nuevamente agradecer al Centro de Familias del Colegio San Ignacio, quienes nos han brindado un gran apoyo a este programa, a este noble programa que lo hacemos con mucho cariño y amor y mucha felicidad, como diría la Liz. Bien, eso ha sido entonces nuestro capítulo número 24 de Mamás Empoderadas. Agradecemos entonces a Lisbeth por su participación. Un gran abrazo, que estés muy bien y nos vemos Muchas gracias entonces, por su no de nada, en un próximo Mamás Empoderadas. Chao, chao. Las opiniones emitidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de las mamás empoderadas.